Yo sí le decía que presentamos en ese momento, en octubre del 2022, un conjunto de propuestas, que incluía un muro físico, pero un muro de verdad, de 30 pies de altura, con contenedores, con un revestimiento de hormigón inyectado que lo hace infranqueable, pero además con un componente tecnológico. Pero no basta solo con un muro físico, tiene que haber un muro de ley, de orden y de autoridad. Por eso planteamos en esas propuestas la creación de un cuerpo de guardafronteras, un cuerpo especializado con presupuesto propio, independencia financiera y operacional, supervisado por una veeduría de ciudadanos, de patriotas, gente comprometida. Pero ese muro físico también lleva un conjunto de dotaciones militares. Son 390 kilómetros lineales de frontera, entre los cuales hay casi 100 kilómetros que son de difícil acceso. Y nos quedan cerca de 260, 270 kilómetros, donde este muro es perfectamente factible. Y ese muro lleva un componente de dotaciones militares. Pero vamos a estar claros, también hay que crear en la frontera un muro de bienestar y de desarrollo. Porque en los últimos 20 años la población dominicana en las 7 provincias fronterizas ha disminuido cerca de un 20%. Entonces, vamos a estar claros, somos una nación profundamente amenazada en un proceso claro de dilución, de suplantación, de costumbres, valores, no solo raciales, una suplantación integral de la dominicanidad, como una expresión cultural y una expresión de lo que somos como país. No hay nación en el mundo, ninguna, que por cada 2 habitantes de su país tenga al menos un ilegal extranjero. Pero también tenemos que entender todos, señores, que Haití es una amenaza existencial para la República Dominicana, porque es casi el triple de la población dominicana en un territorio que es apenas un poco más de la mitad, donde el 95% de los jóvenes haitianos son niños, ni estudian ni trabajan. El 80% de esa población vive en pobreza o pobreza extrema. Eso es $1 o menos. 65% de ellos no saben ni leer ni escribir. Tú le entregas un lapicero y dices, ¿y para qué se usa esto? Y más dramático aún es que solo 1.5% del territorio de ese país todavía tiene algún nivel de superficie. Entonces son desafíos existenciales que tenemos que asumir como nación. La realidad es que estamos en un proceso de dilución de la dominicanidad, donde nuestras instituciones están siendo permeadas. Y no menos dramático, señores, porque esto es un tema serio, existencial, no es un tema político. La política es irrelevante cuando se trata de la supervivencia de la nación. Más de 500,000 niños de ese país hoy se están criando en nuestro territorio, donde ya muchos de ellos ni conocen ni creol, no lo hablan, nunca han pisado ese país y se van insertando desde la niñez en el tejido social dominicano. ¿Qué ustedes creen que nos espera con semejante escenario si no tomamos medidas decisivas, dolorosas, que no va a tomar ningún presidente parido por la vieja política? Eso es así. Vamos a darle la participación a Duarte, que lo tenemos en línea temprano, para que haga su pregunta. Adelante, Duarte. Doctor Roque, un cordial saludo desde acá, desde New Jersey. Hace tiempito que no hablaba con usted. Usted me conocía como Camioneros con Roque en el 2020. Doctor, el gobierno piensa que el dominicano es ese joven que anda allí levantando motores en Texas. Usted no sabe que hay un brazo fuerte en la diáspora que está observando las cosas que están pasando y que también tenemos personalidades como usted que lleva ese discurso que nosotros hemos buscado en un líder. Usted nos representa. Ahora mismo usted es el hombre que está duro y espero que continúe así. Yo desde acá le digo que le voy a comentar 3 preocupaciones que tenemos ahora mismo. Se lo voy a hacer corto y breve para ver si usted me puede opinar algo en ese sentido. La jugada que nos hicieron con la dislocación de las mesas de votaciones
en las elecciones pasadas. Que me comente algo, si nos estamos preparando. Y también esta medida que el gobierno se está inventando para coartar nuestro derecho de opinión y de expresión aquí en las medias, aún en violación del derecho libre que tenemos garantizado por la Constitución, están buscando callarnos, cerrarnos la boca para que no nos expresemos. Y en tercer lugar, si usted quiere, no es obligatoriamente, nos diga si en realidad lo que está pasando con Martínez es un mensaje que nos están mandando, también relacionado a que amedrentarnos, a que cuidado, a que no hablemos. En ese sentido, estamos preocupados en el derecho de opinión y de expresión, que lo vemos como que se nos está mandando ese mensaje. No sé si usted quiere comentar algo acerca de eso y de si se está haciendo algo para evitar de que no pase lo que nos pasó con la dislocación de las botas con la mesa de votación. Adelante. Gracias. Gracias, Duarte. Mira, lo primero que para vencer un enemigo hay que conocerse, hay que saber cómo piensa, cómo actúa, cómo opera ese enemigo. Y nosotros en el MRD, en el Movimiento Recambio, gracias a Dios contamos con personas muy competentes, pensadores preclaros, que nos aportan, digamos, la brújula estratégica. Gracias a Dios tenemos mucha gente inteligente a bordo. Dentro de esos inteligentes no están cobradores, sino muchas personas que tienen una larga experiencia en estos menesteres de la construcción. Vamos a estar claros lo siguiente. El poder cada vez tiene menos pueblo. Cada vez se asusta más. Y cada vez se percata más de que comenzó un nuevo ciclo político en la República Dominicana. Un ciclo político que primero pasa por una instalación emocional en el corazón de los ciudadanos, que cada vez somos más los dominicanos que decimos, este sistema no nos representa, este sistema yo no le importo. Entonces, se ha dado una fractura, el sistema está roto, está fracturado. 86% de los dominicanos inscritos en el padrón no creen en ningún partido. Entonces, ante esa realidad de que se han quedado sin pueblo, ¿qué le queda? Bueno, pagar casi 1.000 millones de pesos al mes en publicidad. Una publicidad de programas que la mayoría de ellos no tienen rating. La gente no los ve, pero ellos no pagan para que lo promocionen, ellos pagan para que no lo denuncien. Les pagan para que callen o para que difamen y ataquen a cualquier figura, cualquier perfil que enfrente el sistema. Entonces, ese sistema que está roto, tenemos que entender varias cosas. Quizá la más importante de ella es que el poder nadie cede, regala o entrega el poder olímpica y graciosamente. Eso no va a ocurrir. El poder se conquista a través de la verdad, a través de conectar corazones, a través de una idea que funciona como una semilla, que cuando cae en un terreno fértil, esa semilla germina y da fruto. Y eso es lo que está pasando en el corazón. Entonces, obviamente, yo voy a intentar dislocar. Por eso dijimos el mensaje el 21 de junio, aquí en nuestro nido, dijimos a nuestra gente que iniciamos el proceso de identificación, captación, capacitación y entrenamiento de los 16.000 delegados. Porque, señores, tenemos 16.000 mesas electorales. ¿Y cuándo vamos a comenzar a preparar los delegados? 3 meses antes. Ya iniciamos este proceso. Pero también tenemos que estar claros que la respuesta, el apalancamiento, el contrapeso a ese sistema podrido solo puede venir de la unidad del pueblo dominicano. Yo tengo casi 4 años diciendo que nos unimos o nos unimos. Y con respecto al detective, ¿qué está ocurriendo?
ellos han decidido comenzar a dar ejemplos. El sistema opera así. Cuando a ti no te pueden comprar ni asustar, va por tu cabeza. Va por tu cabeza. Y ellos le están avisando a través de esas acciones, le están avisando que lo que toma una posición contestataria, una posición de denuncia contra el sistema, que van a ir por la cabeza. Como ya lo intentaron por la cabeza del cobrador. Esa es la realidad y eso es lo que nos espera. Y tenemos que estar claros entonces que o actuamos como una manada o seguimos actuando como rebaño, que no es lo mismo. La manada viaja junta, se cuida, se protege y tiene un propósito que les es común a todos. Mientras que el rebaño es guiado por un tipo que le dice, es por aquí. Entonces tenemos que actuar como manada, no como rebaño, porque si no, lo que está pasando con el señor Martínez lo vamos a ver cotidianamente y de peor manera contra cualquier voz disidente de este país. Eso es así. Vamos a escuchar a Lual. Adelante, su pregunta breve, señores, que tenemos el tiempo corto con el maestro. Muchísimas gracias, John Levy. Primeramente, saludarte a ti, felicitarte por este paso que tú has dado. Gracias. De comenzar a dar este tipo de entrevistas, sobre todo a una persona tan especial como el cobrador. Don Roque, buenas noches. Yo lo he venido siguiendo a ustedes desde las elecciones pasadas. Contribuimos por aquí, por Tampa. Realmente hicimos un gran trabajo para usted y lo seguiremos haciendo hasta el final. Porque, como dice usted, no podemos seguir como rebaño. Tenemos que seguir como manada. Y aquí nada más se van a unir todos los buenos dominicanos realmente que amen su patria. Usted, cobrador, no nos puede fallar. No puede fallar. Está prohibido fallarle al pueblo dominicano. Usted es de los últimos de los mohicanos que podrían decir que podemos tener una esperanza, pero eso no lo puede hacer usted solo. Lo podemos hacer a todo como está haciéndolo John Levy, como lo estamos haciendo la mayoría. Poco a poco, como dicen en el campo, grano a grano se le llena el buche a la gallina. Para adelante, dominicano, no dejemos a este hombre solo. No lo dejemos solo para que después no estemos llorando como niñas, como mujeres, lo que no pudimos defender como hombre hoy en día. Muchas gracias y buenas noches a todos. Gracias. Esa frase que tú citas es una frase que ha pasado a la historia. Fue pronunciada por Alexa, la madre de Boabdil, el jefe de los moros, que luego de haber ocupado durante 7 siglos a España, por las divisiones, por el cansancio, por la comodidad, perdieron la península. Esa es la realidad. Yo tengo plena conciencia que tengo prohibido fallar. Pero esto no lo podemos personalizar en un individuo. Esto no se trata de mí, señores. Yo no soy más que nadie, yo no soy mejor que nadie, yo soy un ser humano igual que todo el mundo. No tengo poderes especiales. Quizá un poco más loco que el promedio de los dominicanos, que nos hemos atrevido a desafiar un sistema, que hemos dicho que de rodillas solo ante Dios y lo hemos cumplido y lo vamos a cumplir hasta el último respiro. Pero la clave aquí está en unir los corazones de los buenos dominicanos. Esto tenemos que verlo como un sentido de equipo, señores. Tenemos que verlo como, yo no creo en los mesías, yo no creo en los líderes, yo no creo en los iluminados. Todo lo contrario, estoy convencido que de indispensables están llenos todos los cementerios del planeta. La fortaleza viene de la unidad, de nosotros creer para crear para transformar. Pero eso solo puede hacerse desde una visión de conjunto. Por eso nosotros en el MRD hemos decidido crear una plataforma ultramar donde todos los buenos dominicanos que quieran inscribirse ahí, no necesariamente para ser parte del MRD, oigan bien, pero que sí quieran registrarse para ser parte de un gobierno decente, de un gobierno honesto que se pueda registrar. Porque, señores, se necesitan más de 30.000 posiciones en el Estado, con guardianes de la patria, celosos guardianes del interés público. ¿Y cuándo vamos a comenzar a identificar, a organizar esas 30.000 personas?
cuando ganemos las elecciones. Acuérdense que el gran desafío no es ganar. El gran desafío es enderezar ese. Yo le diría que ganar las elecciones 15%. Y las vamos a ganar, ¿eh? No tenga ninguna duda, pero no se lo digo por una fe falsa ni una motivación hipócrita. Yo estoy convencido, absolutamente convencido, de que todo esto es parte de un propósito mayor a nosotros. Y lo digo porque yo soy una persona que no me interesa la política, que no me interesa el poder, pero que de alguna manera que yo todavía no sé cómo caí en esto. Y yo digo que todo eso ha sido, es como decía Albert Einstein. Einstein decía que coincidencia es la forma que tiene la mano de Dios para él permanecer invisible. Entonces se dieron un conjunto de coincidencias que nos han traído hasta aquí. Y créanme que yo tengo muy claro que nosotros fallar, no solo yo, sino todos, equivale al derrumbe definitivo de la República Dominicana. Porque ¿a quién le van a creer si nosotros lo fallamos? ¿A quién? Entonces yo tengo muy claro ese sentido de responsabilidad histórica y tenga la certidumbre que no vamos a hacer. Fácil no va a ser. Vamos a estar claros. Enderezar esto es una tarea de proporciones épicas. Esto no es simple, no es fácil, pero lo vamos a lograr. Amén. Tenemos otra pregunta. El Domi, lo vamos a tener brevemente por aquí. Y yo quiero hacerle esta de manera particular. Roque, usted en las pasadas elecciones, un momento, Domi, en las pasadas elecciones dio muestra de que República Dominicana quiere un cambio, pero no un cambio que tenemos el PRM, porque eso es demagogia pura y simple. Los votos suyos lo dejaron a usted como una cuarta posición política en República Dominicana, lo que para muchos lo interpretamos como tal vez una primera o segunda, porque usted viene absolutamente de un desconocimiento de la mayoría de los dominicanos y se posicionó en esa posición. ¿Qué trabajo se está haciendo para llevar esa cuarta posición, que fue sumamente importante, como ya mencioné, a una mucho más alta y posiblemente incluso a la presidencia de la República Dominicana? ¿Cuál es el plan de acción que se está llevando a cabo? Mira, nosotros trabajamos los 7 días a la semana. De hecho, este jueves salimos de San Cristóbal, Baní, Ocoa, Barahona, Bauruco y Pedernales. Y de regreso, Azo. Nosotros trabajamos los 7 días a la semana. Enseñamos hacia afuera quizás un 3 o 5% de lo que hacemos. Porque si el enemigo quiere enterarse de todo lo que hacemos, que refuerce los organismos de inteligencia que nos tienen así. Porque no se lo vamos a mostrar. Pero para que tenga una idea, nosotros hemos estado concentrados en el proceso de construcción de un instrumento político. Porque, señores, la única manera de coger el toro por los cuernos y enderezar el rumbo es obteniendo el poder. El poder solo se gana a través de unas elecciones. Para participar en unas elecciones se necesita un instrumento que se llama partido político. El nuestro, el MRD, es el primer partido político en la historia de la República Dominicana que establece sus estatutos fundacionales una prohibición total, permanente y eterna a no recibir fondos. Porque si es para hacer lo mismo que nosotros, es una cosa nueva. Y si no es para hacer lo que hay que hacer, ¿para qué meternos en esto? Entonces, ya hemos sobrepasado las 80,000 firmas de verdad, recogidas una a una en todo el país. Todos esos operativos grabados, un material audiovisual donde se ven los ciudadanos firmando, expresándose porque da la. ¿Para qué un partido? Porque la ruta es política. Yo respeto el que piensa diferente. Yo respeto toda la corriente de pensamiento, aunque no las comparto. Pero si no a través de una elección de cómo desplazamos este sistema del poder. Hay un pueblo que quiere cobrarle la factura al sistema, pero hay que darle el instrumento. 86% de los dominicanos inscritos en el padrón dicen no sentirse interesados ni representados por ningún partido del sistema. Dicen que quieren otra cosa. Bueno, pues construyamos esa otra cosa. Porque si no, ¿cuál es la otra ruta? La protesta, sí, es un ejercicio democrático y es saludable. Pero después de la protesta, ¿qué queda? Como me decía una gente, cobrador, hay que trabajar para salir de Abinader. Yo estoy de acuerdo.
Ahora, ¿a quién ponemos? ¿Sacar a Abinader para poner a Leonel? Si los tres son empleados de los mismos amos. Entonces, ya tuvimos un cambio, pero fue de ladrones. Ahora tenemos que trabajar en el salto cuántico, en la transformación de este país, y para eso se requiere un instrumento político llamado partido, que desde la A hasta la Z se diferencia en fondo y en forma a todo lo que tenemos hasta ahora. Porque si es recibiendo cuarto los poderosos, ¿cómo vamos a poder actuar contra ellos? Eso es así. El Domi, su pregunta para el cobrador. Buenas noches, distinguido. Gracias. Primeramente, le quiero dar saludos a este hermano. Y segundo, voy a empezar con mi impulso. ¿Cuál es su propuesta con este abuso policial que estamos viendo en nuestro país? La ciudadanía trabajadora, que todos los días se ve un caso de los policías maltratando al ciudadano, trabajador, no trabajador. ¿Cuál es su propuesta ante eso? Mira, estoy tratando de ser lo más sintético posible, pero a mí no me gusta decir expresiones sin sustentar el porqué. Nosotros hemos hecho una serie de propuestas. La primera es bajar el ITEVI del 18 al 10%. El ITEVI lo impacta todo. Eso tiene un costo fiscal de cerca de 140,000 millones de pesos, que nosotros hemos dicho cómo lo vamos a compensar. ¿Cuáles son los gastos que hay que reducir para poder bajar el ITEVI? ¿Qué pasa cuando tú reduces el ITEVI? ¿Qué son los impuestos? Los impuestos es una transferencia de dinero que sale desde el bolsillo de los ciudadanos para ir al gobierno, para que el gobierno lo gaste mal. Entonces lo que se trata es ponerle más dinero en los bolsillos de los ciudadanos, para que lo gasten en lo que ellos necesitan. Dos, nosotros nos planteamos 22,000 millones de dólares que hay en los fondos de pensión, que es dinero de los trabajadores dominicanos. Ese fondo de 22,000 millones de dólares, convertirlo en un fondo manejado por una autoridad nacional de vivienda, en los mismos moldes que hizo Singapur. Y eso acompañar un aumento de salario público y privado de un 10%. Pero ese aumento de salario no le va a salir al empleado en el cheque o en la tarjeta que cobra, sino que ese 10% va a fortalecer ese fondo para iniciar un proceso de construcción de más de 1 millón de viviendas, de un proceso de 10 a 15 años. Porque qué mejor pensión para un trabajador que tener su casa, pero no a los 65 años de edad, sino que la reciba a los 35, a los 40. Porque a final de cuentas, entre el transporte y el costo de vivienda, consume el 40% del salario mínimo. Nosotros nos planteamos construir una sociedad donde ser honesto no salga tan caro y donde ser corrupto no vale la pena. Nosotros nos hemos planteado trasladar 7 ministerios desde la capital hacia provincia del interior. Eso no solo es por un tema de tráfico, de embotellamiento. No, es que tú tienes que acercar el Estado, el poder, el gobierno al ciudadano. Porque el gobierno, la única razón de existir es servir al ciudadano. Hemos planteado el Ministerio de Defensa, llevarlo a Santiago Rodríguez. ¿Tú te imaginas lo que es para Santiago Rodríguez, con 16,000 adultos, mover un ministerio que va a generar 5,000 empleos? ¿Tú te imaginas el impacto que eso tiene? Pero además, ¿por qué Santiago Rodríguez? Porque está a 50 minutos de Dajabón. Y ahí es donde está el peligro nuestro en términos de defensa. No viene de aquel lado. Entonces, ¿por qué está el Ministerio de Defensa? Porque planteamos el Ministerio de Agricultura trasladarlo a Moca. Es un punto estratégico cercano a Salcedo, a La Vega y a Santiago. Porque ¿por qué tiene que estar el Ministerio de Agricultura? Con eso nosotros vamos a sacar del Distrito Nacional, entre empleados, familiares de empleados y dominicanos que vienen a buscar servicios en todos esos ministerios, más de 500,000 personas por día que hoy habitan aquí
y que van a estar, en el caso del Ministerio de Agricultura en Moca, el Ministerio de Medio Ambiente en San Juan de la Maguana, la falda de esa cordillera donde nacen los 10 ríos más importantes de nuestro país, el Ministerio de Turismo para Puerto Plata, que digamos hacia aquí, para tener un desarrollo integral del turismo en toda la costa norte, desde Manzanillo hasta Samaná, donde enfrente de esa costa norte pasan cada año 30 millones de turistas en cruceros y ni el 1% se detiene aquí, porque no es una visión integral. Entonces, planes tenemos, son iniciativas bien fundamentadas, no pensadas con un corte político ni electoral, sino lo que el país necesita. Eso es así. Vamos a ser breves, señores, que para no usar el tiempo del cobrador, pues vamos a ir finalizando. Él tiene, usted sabe, una apretada agenda y mañana seguirá trabajando. Vamos a darle la oportunidad a Manuel a su pregunta. Buenas noches, saludo John Levy, saludo también al Nayib Bukele del Caribe, porque así lo hemos todos apodado al cobrador, doctor Roque Espaillat. Doctor, la pregunta mía es breve. Usted que ha sido tan enfático sobre la migración, ¿entiende usted que en tal caso de esta migración desbordada que se ha dado de los vecinos hacia la República Dominicana, usted entraría en negociaciones con organismos internacionales para un plan de regularizar esas personas como lo está haciendo el actual gobierno, o usted tiene otros planes para que podamos mejorar esa gran migración que nos afecta tanto a todos los dominicanos, y aparte de que se contratan manos de obras ilegales que no pagan impuestos ni no pueden reclamar lo que sería un sustento para el Estado dominicano? Mira, yo he sido muy claro y muy enfático en eso. Dominicano es para los unidos. Aquí no caben dos banderas. Ahora, la realidad es que tenemos un cáncer en nuestras entrañas que tenemos que enfrentarlo con determinación. Nosotros nos planteamos un plan de deportación, oye, masivo. Aquí no podemos tener 5 millones de masculinos, jóvenes, fuertes y vigorosos de ese país, especialistas en el uso del machete, conviviendo entre nosotros, sin que nadie sepa dónde están ni cómo se llaman. Porque es un tema existencial. De hecho, no ocurre en ningún otro país del mundo. Pero tú sabes cuál es el promedio de natalidad de las mujeres de ese país. 5.8 hijos por mujer. Es el número 9 más alto del mundo como tasa de natalidad. Los otros 8 que están por encima, todos son países africanos. Esta es la realidad que nosotros tenemos ahí. Pero nosotros tenemos que organizar la casa. Y tenemos que hacerle entender a Estados Unidos, Francia, Canadá y a todo el mundo lo siguiente: que la única salida que tiene la isla es una República Dominicana de ley, orden, autoridad, progreso y bienestar, que pueda derramarse sobre ellos, pero ellos allá y nosotros aquí. Nosotros nos planteamos también, con el tema migratorio, un proceso de revisión completo de todos los estamentos del Estado Dominicano, de todos, comenzando por las Fuerzas Armadas, pasando por la Policía Nacional. Ese programa, ¿qué implica? Un ISO, un poco de ADN, de saliva, de la mejilla, y vamos a determinar genómicamente de una tecnología común hoy día. Hay una empresa norteamericana que se llama Pacific Bioscience, que tiene una tecnología de secuenciación genómica, un sistema que se llama REBA, que te hace 5.000 pruebas genómicas en un 2x3, para con esa prueba saber si ese soldado es de sangre hispana o de sangre africana. Si salió que su genética es 99% africana, aunque tenga papeles dominicanos, vamos a iniciar la investigación de cómo lo obtuvo y hay que darle de baja a las Fuerzas Armadas. Porque vamos a estar claros una cosa:
Ellos sienten por su tierra, por su país. Para que estemos claros, no hay que hacer todo ese proceso. Las escuelas dominicanas son para los niños dominicanos de forma exclusiva. ¿Eso va a traer problemas? Claro que va a traer problemas. ¿Que va a traer tensión y presión? Claro que la va a traer. Pero el que no quiera enfrentar tensión, presión, amenaza y riesgo, que no se meta a esto. Porque esta ruta que hemos asumido implica riesgos y desafíos cada segundo, cada día y cada mes de esta ruta. Entonces, hay que organizar la casa para poder relanzar este país y poderlo ayudar a ellos, porque tampoco nos conviene el caos y el desorden total, porque la sed y el hambre no hay como atajarlo. Entonces, está en nuestro interés el bienestar de ellos, pero ellos allá. ¿Permitiríamos la entrada de empleados regularizados? Cuando me refiero a regularizado, con un contrato de trabajo por 180 días. Que se sepa que esa persona, con todos sus datos biométricos, con un contrato de trabajo, donde los servicios de salud lo paga el empleador, viene por 3 meses a la cosecha de cacao de Juan Pérez, que tiene una plantación de cacao. ¿Por qué 3 meses? Porque 3 meses es lo que dura la cosecha de cacao. Porque hay que darle un permiso por un año. Y que al cabo de esos 3 meses regrese a su país. Si es la cosecha de arroz de primavera, son 4 meses. Los que vienen a trabajar en ese sector deben ser masculinos y trabajar por el periodo que dure esa cosa. Así es que lo vamos a hacer. Fácil no va a ser, pero así es que va. Y nunca vamos a permitirle entrar de vientres a parir aquí. ¿Por qué el contrato de trabajo es máximo 180 días? Por 2 razones fundamentales. Una, en 180 días no le permite crear arraigo aquí. Porque si le un contrato por 2 años, va en esos 2 años a tener 2 hijos. Va a hacer una chocita por ahí, entonces ya tú le estás dando un arraigo. 180 días retorna a su país. Si se va voluntariamente a su país sin que la autoridad intervenga, 90 días después puede ir a un puesto fronterizo, donde el va a demostrar en la fecha que salió, que fuiste voluntariamente, no intervino el Estado, tú puedes regresar con otro contrato de trabajo en la misma edad. Si tu contrato de trabajo es en Esperanza, en la provincia de Valverde, tú no puedes aparecer en Bávaro, ni puedes aparecer en Puerto Plata, ni en Atomayor. Tú solo puedes permanecer en el municipio donde fuiste contratado. Eso es así. Vamos a permitir la última ya interacción para despedir al cobrador, que como mencionamos anteriormente, está haciendo un arduo trabajo para lograr conquistar. De acuerdo. Esa pregunta. En la mañana, pero todavía queda combustible. De acuerdo. Vamos a permitir esta pregunta del señor Flaco Plus. Saludos, buenas noches. Gracias, John Levy. Yo tengo que perder una cuanta libras, Flaco Plus. Yo te voy a dar mi número. Buenas noches. Ok, saludos, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Mira, yo te voy a hacer 2 preguntas en una y espero que Dios nos dé la oportunidad de juntarnos para que podamos hablar algunas cosas que tengo en mi interior con respecto a la política, porque soy uno de los que ya no cree como tanto dominicano. Y por ahí va la pregunta. Mira, el pueblo dominicano ya no cree en los políticos. Esto es llover sobre mojado con el discurso. Entonces, ¿cuál sería la estrategia para tú convencer a esa masa que no cree y que ahora mismo no tiene el interés de votar, como es mi caso? Y la segunda pregunta es la siguiente. ¿Cuál es la estrategia que tú tienes de ser electo para rodearte con un equipo de hombres y mujeres y formar ese gabinete de ensueño que tú nos estás proponiendo, vendiéndole al pueblo dominicano para que tengamos un cambio verdadero? Mira, gracias. Lo primero es que ese gabinete de ensueño no es una propuesta de marketing, no es por parecer gracioso, simpático o decir lo que creemos que la gente quiere. No, nosotros planteamos esa ruta, la meritocracia.
llevar lo mejor del país al gobierno. Porque si no estamos buscando los mejores hombres y mujeres de este país, ¿cómo que vamos a salir? Digo, nosotros tenemos 3 ejes fundamentales y hemos designado un comisionado para asuntos de la fe. Porque la gente que es temerosa de Dios, que tiene valores espirituales, es una pieza fundamental del país que vamos a construir. Pero también hemos designado un comisionado para veteranos, porque tenemos más de 35.000 veteranos de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional que no deshonraron el uniforme. Gente en la que el país gastó dinero para formarlo, que tiene una experiencia acumulada, un carácter, un conocimiento de 20, 30 años en las Fuerzas Armadas. El país no puede prescindir de eso. Pero también hemos nombrado un comisionado de ultramar, porque hay más de 2,5 millones de dominicanos que viven en el exterior. Gente que sigue amando este país, que sueñan con volver a nosotros. Gente que aprendió en esa sociedad de ley y orden a comportarse, a respetar la ley, la autoridad, incluso a respetar el tiempo, que son mucho más puntuales que nosotros. ¿Cómo podemos prescindir de todo ese conocimiento, de toda esa capacidad? Porque yo tengo que poner los míos. Yo he dicho varias cosas claras. Te cito 2. Una, el que crea que por haberme acompañado en este proceso, ayudarme, ser solidario, le voy a agradecer infinitamente. Pero eso no garantiza que vaya a una posición de honor. Y si va a ir a una posición conforme a su capacidad. Y 2, he dicho que aquel empresario que ayer, hoy o mañana aporte esta campaña, hasta ahora ninguno lo ha hecho, pero en un momento del futuro cercano comenzarán a llegar. Yo le he dejado muy claro, en público y en privado, que el que aporte a esta campaña, creyendo que ese aporte le va a otorgar un privilegio mañana al gobierno, perdió su vida. Entonces, tú dices que no crees, yo tampoco creo. Si yo creyera en alguno, estuviera respaldando esa iniciativa. Ahora, como no podemos creer en ninguno, esa realidad nos obliga a involucrarnos nosotros. ¿Tú crees que yo quiero estar en esto los 7 días de la semana? Yo hoy comencé a las 5:30 de la mañana y voy a terminar a la 1 de la mañana. Porque después que termine esto tengo que responder 300, 400 mensajes de WhatsApp. Porque si lo dejo para mañana se me junta con lo de mañana y comienza la gente con justa razón de programa. Yo le escribo al cobrador y me responde a los 4 días. ¿Y qué vaina? Entonces esto conlleva un sacrificio. ¿Cuál es la garantía de que estamos de verdad en eso? Que al asumir este rol lo estamos arriesgando todo, hasta lo más sagrado. ¿Y quién es tonto o tan tonto para arriesgarlo todo hasta lo más sagrado? Entonces hacer lo mismo que nosotros. Entonces siempre hacer lo mismo que nosotros, nos juntamos con ellos ahora y nos evitamos el trabajo, el riesgo, el peligro, las consecuencias. Mira, vamos a estar claros. El poder sabe que al cobrador no lo han podido ni comprar ni asustar. Como no lo pueden comprar ni asustar, lo único que le quedó fue difamar. Y luego de la difamación vendrán decisiones de mayor calado que con Dios y los buenos dominicanos la vamos a entender. Una pregunta para finalizar, cobrador. ¿Qué usted cree de finalmente la diáspora se vuelve un músculo, se organice, ya sea en un partido o ya sea en un movimiento que pueda apoyar candidaturas independientes o candidaturas no tradicionales? Porque lo que vemos nosotros es que a pesar de que la diáspora es somos un conjunto de personas que aportamos bastante al Producto Interno Bruto de República Dominicana, como que no se toma en cuenta y son como un grupo de loquitos viejos que están allá afuera y ya. Yo siempre he profesado en los medios que tengo la oportunidad de participar, en los medios míos de eso, de la organización. Usted tiene una acogida importante en el exterior, porque el dominicano en el exterior, gracias a Dios, no está pensando vivir el gobierno. Los dominicanos del exterior, si se fijan, la mayoría de los programas son consumidos por el dominicano de la diáspora, porque aparte tenemos trabajo y eso, pero no da el tiempo para ver las cosas desde afuera y no necesariamente nuestra opinión está cercada porque nos arreglen una calle. Lo dijo usted, algo parecido en la entrevista que tuvimos previo a las elecciones del 2024. Entonces,
¿Cuál sería el mensaje para esos dominicanos que entendemos que ya tenemos que organizarnos, ¿no? Y pasar de solamente en redes sociales decir, hay que votar por fulano, pero que esa intención realmente se convierte en voto? Mira, somos una fuerza, hay que tomar en serio a esa gente porque esa gente está organizada. Mira, yo concurro plenamente con lo que tú dices. Plenamente, absolutamente. Pero tenemos que entender que tenemos que pasar de la salida al voto, de la mente al músculo, del decir al hacer, porque nos unimos o nos hundimos. La diáspora tiene el poder en sus manos. El poder, no solo de tener candidatos que puedan representar correctamente, sino el poder incluso de decidir quién gana las elecciones aquí. Ahora, eso no va a ocurrir como hemos estado hasta ahora. Tenemos que organizar por condado, por estado, y comenzar a organizar a la gente y decir, ¿por qué tú no te empadronas? Porque a final de cuentas, si todos se empadronan y todos votan, ponen el presidente que ellos quieren, ¿qué nos impide lograrlo? Bueno, la falta de fe, la apatía, la indiferencia. Yo doy mi opinión en una red social. Las redes sociales son importantísimas. Son nuestro oxígeno que nos permite transmitir nuestras ideas. Pero la organización, el edificio humano, es indispensable. No hay general sin tropa. Tú no haces nada con tener, no ley, 40,000 soldados si no tienes los sargentos, sargento mayor, teniente, capitán, mayor, coronel y general para guiar esos soldados. Porque tú necesitas las estructuras que le den direccionalidad, rumbo a ese caudal humano. Nosotros, oye, aquí en el país, porque ya estamos procediendo en pocos días a entregar el expediente ante la Junta Central, que ojo, ese partido no es del cobrador, ese partido no es para el cobrador. Pues yo no quiero partido, es para que yo necesito una cosa de eso. Ese partido tiene el propósito de ponerlo a disposición de todos los dominicanos decentes, que digamos que quitarle la excusa para decir, ¿cómo? Ajá, ¿y dónde participo? ¿Y dónde tú quieres que yo participe? Sí, son tú no vergüenza, no. Aquí tú vas a tener un partido que no te va a costar medio centavo participar, donde tú no tienes ni siquiera que ser seguidor o simpatizante del gobernador. Tú lo que tienes que ser un dominicano honesto, eso sí, y renunciar a todos los privilegios que esos cargos conllevan. Si tú aceptas y cumples esos dos requisitos, te puedes candidatear por el partido nuestro con total libertad y no tiene que responderme a mí, tiene que responderle a tu país y a los electores que votaron. Por eso estamos haciendo esto. Y ya hoy día, oye bien, tenemos estructuras en las 32 provincias, pero estructura de verdad, gente organizada con nombre, apellido, con una visión, con una ruta, con un proceso de formación a través de la Escuela de Formación Política Provincial, 2, 4 semanas, Dios mediante. Porque tú tienes que formar la tropa, tienes que organizarla y tienes que hacerle entender que uno solo negociando logra más que mil aliados. Pero además esto es sí o sí. Miren, señores, si no enderezamos esto, nos quedamos sin nada. Y ustedes no van a tener un país al cual regresar, ni nosotros un país en el cual vivir. Entonces esto no es si yo quiero o no quiero, es que tenemos que hacer. Y todo parece imposible hasta que alguien más. Así que manos a la obra. Bueno, muchísimas gracias, Roque, por tu participación, por tu tiempo. Se insistió bastante, se dio. Sabe que este es un medio independiente que está a las órdenes siempre. Nosotros escuchamos toda la campana y qué bueno. Siempre profesamos que en República Dominicana la oportunidad de partidos diferentes, no siempre la misma propuesta, tengan la posibilidad de llevar ese mensaje al pueblo, porque entendemos que en República Dominicana no puede estar secuestrado por 2 partidos que, como usted bien dijo, están a la merced de los empresarios de República Dominicana. Eso no debería ser.
Porque los dominicanos no somos nada más los Renieri, los vecinos. Están los Pedro, están los Félix, gente que son apellidos no sonoros, pero que paradójicamente somos la mayoría y paradójicamente a los que menos escuchan. Muchísimas gracias. ¿Cuál es el plan del sistema? Las próximas elecciones decimos, aquí hay democracia, el pueblo es soberano. Elijan que ustedes quieran. Luis, Leonel y Danilo. Que no hay opción, como ustedes lo hicieron un partido. Eso no es decir. ¿Y qué van a decir el 70% de los dominicanos? No voy a ir a votar. Precisamente eso es lo que quiere el sistema. Eso es así. Gente que el 80% no vaya a votar para yo comprar el resto. Porque en democracia se gana el que tenga más votos. En democracia no te exige que voten 2 millones de gente. Si votaron 100 dominicanos nada más, el que tiene 51 votos presidente con 51 votos.